Ya chiquillos, buenos días. Buenos días. Chiquillos, el día de hoy vamos a continuar trabajando con los mismos contenidos que quedamos en la clase anterior, que fue sobre funciones de los medios de comunicación. Así que el objetivo de la clase del día de hoy será producir textos no literarios. En este caso nos vamos a centrar en noticias, columnas de opinión o afiches, pero en esto tiene que predominar una y solamente una de las funciones que hayamos visto. ¿Y cómo vamos a trabajar? A partir de trabajo en equipo. Así que el objetivo se lo puede dejar en la pizarra, que es producir, es decir, escribir textos no literarios en los que predomine una de las funciones de los medios. Y vamos a trabajar por equipo. El objetivo va a estar en la pizarra para que podamos ir avanzando con la pantalla. Y vamos a ver el checklist de tareas que tenemos hoy, que son 3. Primero vamos a recuperar contenidos previos, que era sobre medios de comunicación y sobre las funciones que tienen estos diferentes medios. Luego vamos a identificarlas, recordar las características, de qué se trata, cuál es su finalidad. Y finalmente, como centro de la clase y actividad, vamos a producir textos. ¿Qué textos? Repito, noticias, puede ser un afiche, puede ser una columna de opinión, donde predomine una de las funciones. Es decir, una sea la principal, la que más destaque. El objetivo, repito, va a quedar acá, chiquillos, para que podamos avanzar. Sigue el objetivo. Mientras anotan, quiero que me puedan refrescar un poquito la memoria, que es sobre qué fue o cuáles fueron los conceptos clave que vimos la clase pasada sobre las funciones. ¿Cuáles eran las 5 funciones que habíamos visto para ir recordándolas? ¿Cuáles eran las funciones de los medios de comunicación, Emi? Informar, primera función clave. Transmitir. Perfecto, transmitir, pero transmitir nos habíamos quedado con las otras, pero también las vimos. Formar opinión, transmitir estaba en el primer cuadro que vimos. Bien. Al tiro, Cristóbal. Formar opinión. Ahora sí, Cristóbal. Entretener. Entretener también estaba dentro de las funciones anteriores cuando hicimos el corte de 7 a 5. Transmitir y entretener las cambiamos. Promover la habíamos dejado. 4. ¿Cuál otra nos quedaba? Educar y persuadir. 5. Persuadir. Exacto. Habíamos visto que estas eran las funciones que pueden cumplir los medios de comunicación. ¿Se acuerdan que estaba transmitir y también estaba entretener? Que esas las sacamos, porque dejamos estas como las principales. Así que tenemos estas 5 funciones, que eran informar, es decir, transmitir un mensaje al receptor, que es la principal función de los medios de comunicación. Formar opinión, el medio nos transmitía una opinión. Pero, ¿qué concepto clave estaba con formar opinión? Había un concepto clave, que decíamos que la información baja desde alguien y la transmite, para que los demás piensen de manera similar. ¿Cuál era el concepto clave que teníamos? Ya, para que llegue al receptor, bien, y lo manda un emisor. Pero ¿quién? Había un concepto. Eran 2 palabras. Línea editorial, exacto. Habíamos dicho que para formar opinión, los medios tenían su propia línea editorial. Es decir, el posicionamiento ideológico que tenían. Y esa era la posición que se transmitía. Promover era, al igual que ustedes, cuando insistían en una idea. ¿Por qué insistimos en una idea? Catalina, ¿por qué insistimos con una idea? ¿Para qué promovemos una idea? No se acuerdan. Venga, se acuerdan. Para convencer. Ya, para convencer, pero quizá convencer está más por persuadir. ¿Por qué promovíamos una idea? Puede ser para convencer, pero puede ser para que se vea hacer. Para intentar convencer a la otra persona de unos cuantos problemas. Ya, pero convencer lo vamos a ver en la quinta función, que sería persuadir. Nos estamos adelantando un poco.
Por ejemplo, si yo insisto en una idea, Idealiza un pensamiento. para que alguien se idealice, para que esa idea entre en nuestras cabezas. ¿Qué ejemplo de promover habíamos visto? Lo del picto. No, ese era para persuadir. Lo de los presidentes para conocer. No, habíamos visto otro, que vimos un video. La de los huevos. Vimos el video del huevo. Que habíamos dicho que antes decían que el huevo no se debía comer. Y después, ¿qué es lo que empezaron a hacer? Promover que sí se coma huevo. Y habíamos visto el video de la abuelita. ¿Cómo se llama la abuelita? No sé, pero... La abuelita Naná, cuando ¿qué era lo que decía Naná? No diga eso, no, y que hay que consumir huevo, están promoviendo una idea. Educar, más fácil. Educar era transmitir los valores culturales. ¿Qué tipo de programas habíamos visto que eran sobre educar? Lugares que hablan, ejemplos. Siempre hay un chileno, comiendo Chile. ¿Cuál? Baja palabra. Pasapalabra era una mezcla que teníamos entre educar y entretener, pero también transmite cultura, también nos sirve para educar. Y el último era persuadir, que aquí es el que se estaban adelantando, que podían confundir con promover, existe esa opción que se confunda. Persuadir es convencer, es dar razones para que alguien piense o actúe de una determinada manera. Esto es solamente a modo de repaso. Para la actividad pueden utilizar el cuaderno para ir recordando algunos de estos conceptos, porque cada grupo, vamos a trabajar en grupo hoy día, entonces le estoy haciendo spoiler, cada grupo va a trabajar con una función. Vamos a ver ahora un pequeño video y tienen una tarea, que es identificar cuál es la función que predomina. ¿Cuál será la función que va a predominar en esta noticia? Puede ser informar, formar opinión, promover, persuadir o educar. Vamos a ver cuál es la función que predomina. Esta es una noticia de algo que pasó la semana pasada. ¿Qué se imaginan que puede ser algo que haya pasado la semana pasada? Ya el terremoto de México, pero ¿qué más podría ser? ¿Qué pasó la semana pasada? ¿Se habló harto de eso? La semana pasada ocurrió una noticia en Chile. Que vino alguien del concierto de Daddy Yankee. Vamos a ver qué es lo que se dice de este concierto y vamos a identificar la función. Bueno, ocurrió en el concierto de Daddy Yankee, hubo descontrol, estuvo un problema en el Estadio Nacional de Santiago de Chile. En este primer concierto, los fanáticos que no tenían entradas volcaron, derribaron rejas, se treparon muros para ingresar al recinto. En el interior también hubo disturbios. Caos y descontrol. Cientos de fanáticos de Daddy Yankee ingresaron a la fuerza al Estadio Nacional de Santiago de Chile. La euforia desatada por el primer concierto del reggaetonero llevó a que personas sin entradas derribaran vallas y se enfrentaran con los guardias de seguridad. Muchos lograron ingresar al recinto, por lo que la productora cerró algunos accesos. Otro grupo de seguidores trepó los muros para poder entrar al esperado evento. Desde las 4 de la tarde que se abrieron las puertas se reportaron incidentes tanto afuera como en el interior, donde las rejas que separaban las zonas colapsaron. En las imágenes que se viralizaron también se puede ver a los carabineros intentando controlar la situación con tanques de agua. Pese a los actos vandálicos, el concierto se llevó a cabo. Según los organizadores, se tomaron las medidas del caso para la seguridad de 66.000 personas. Sin embargo, se originaron disturbios. Las autoridades piden tomar las precauciones del caso para los otros 2 conciertos que dará el cantante en el país del sur. Ya, chiquillos, ahora que hemos visto el video, ¿cuál creen ustedes de estas 5 funciones que ya nombramos? Informar, formar opinión, promover, educar o persuadir.
¿Cuál creen que es la que predomina? Muy bien, Benjamín. Bien, los demás, informar. En esta noticia lo que se busca es informar sobre un suceso. En este caso, los desmanes y la gente que entró al concierto de Daddy Yankee la semana pasada, creo que el 27, que entró sin entrada. A partir de esto, ya identificamos la función, es decir, informar está descartada. Podríamos, sobre este mismo hecho, elaborar una noticia, pero que cumpla otras funciones. ¿Será posible? Benjamín dice que sí. Yo creo que también es posible. Así que vamos a ver cuál es la actividad y ahora con mucha atención porque yo sé que puede ser un poco compleja. En sus puestos les fui dejando un papel, mientras veían el video, con un número. Cada mesa, cada pareja, bueno, y en algunos casos que estén solos, cada mesa va a ser un texto y va a tener que escribir solamente un texto. Puede ser una noticia, todo breve, 2 párrafos, 3 párrafos máximo. Pueden escribir una noticia, o hacer un afiche, o hacer un texto de opinión, pero va a predominar una función. ¿Qué función? A los que les tocó el número 1, tienen que promover una idea. Es decir, tienen que ser insistentes sobre una idea que quieran destacar a partir de la noticia del concierto. A los que les tocó el número 2, tienen que elaborar un texto que forme la opinión del receptor. Es decir, se tiene que apreciar cuál es su opinión y que esa opinión se replique. Los que tienen el número 3, tienen que elaborar un texto que persuada al receptor. Es decir, tienen que convencerlo de que realice una acción o que piense de una manera. Por ejemplo, puede ser promoviendo que la gente no realice este tipo de acciones, como entrar sin entrada, o que sí compre sus entradas. Y la última es educar. Elaborar un texto en el que ustedes eduquen al receptor sobre algo que tenga que ver con lo que hemos visto en el video anterior. Características. Pónganle un titular llamativo a su texto, es decir, un titular que despierte el interés y tenga el tema central, y luego a partir de eso desarrollar la idea. Chiquillos, por temas de tiempo vamos a dar 15 minutos para que realicemos la tarea. Tiene que predominar una función y luego, por ejemplo, voy a inventar, Benjamín, su grupo va a presentar su texto y, por ejemplo, el grupo de Cristóbal va a tener que identificar cuál es la función que predomina. Vamos a ver si queda clara la función y vamos a ver si son capaces de identificarla. Así que son 2 tareas, una escribir y la otra identificar. Chiquillos, 15 minutos con cronómetro, trabaje con su compañero de puesto. 15 minutos con cronómetro y luego revisamos. Ahí está, chiquillos, 15 minutos, cada grupo va trabajando y nosotros vamos revisando. Si tienen dudas, vayan preguntando. Pareja, solamente por supuesto. No. Activo el chiquillos. Sobre la misma. Chiquillos, recuerden, todos los textos que tienen que hacer giran sobre la misma noticia, es decir, el concierto de Daddy Yankee. Si es que no saben cuándo fue, esa información tampoco es tan necesaria debido a que la función informal está ocupada. Aún así, si la necesitan, 27 de septiembre, Estadio Nacional de Chile. Lugar y cuándo ocurrió. Sí, ustedes en este caso son la línea de tiempo.
Sobre tu concepto, por ejemplo, ¿quién había llegado? Ustedes, los más trabajadores. O sea, No, copio. Bueno, Daniel. pero viste justamente lo que hermano, persuadir es lo que te digo yo. Bueno, dos preguntas. Tenemos promover y persuadir tienen como parecido, ¿no? A partir de promover, yo planteo una idea y esa idea tiene que dejar de trabajo que las personas el texto de León dice, wow, de que tengo que ser, yo intento convencerte de algo, por ejemplo, que hacer ese tipo de funciones es negativo. Por ejemplo, no quiero pagar sobre el trabajo. Creo que una idea para que saque pero podéis convencer a alguien. Convencer, por ejemplo, yo intento convencerte de que realice la tarea. No, porque esta actividad es muy importante, te va a hacer diferente. La instrucción, yo te doy razones, motivos para que tú digas, tienes razón. Y la otra es insistir, promover, por ejemplo. Claro, y darte razones para que hagan eso. ¿Cuáles son los motivos importantes? Por ejemplo, tienes que promover ¿sabes? En tu cabeza tengo que ver. Por ejemplo, puede ser titular, primero un titular, llame la atención. A partir del titular, el titular manda. El titular te da la idea de qué se va a tratar y luego te empiezas a escribir sobre lo mismo que trata el titular. Ahí desarrolla la idea. No, no es necesario. A no ser que hagas tu opinión. ¿Qué vas a hacer? Persuadir. Se mantiene, por ejemplo. ¿Sobre qué quieres persuadir? Pero qué, a partir de qué. Por ejemplo, que la gente pague sus entradas. Ya, por ejemplo, es importante que las personas paguen sus entradas a la hora de manera que ocurren problemas males debido a que el espectáculo está considerado, no sé, para 60.000 personas y 5.000 personas que se lo piensan. Es importante que tú le das razones de por qué tienes que estar. Aquí lo va a mirar.
Esto es sí, me queda claro. Vamos a ver si los compañeros son capaces de identificarlo. Quedan 8 minutos, chiquillos. Ariel. Es insistir con una idea, tratar de promover es insistir para que la gente se le quede en su cabeza qué es lo que tiene que hacer. A ver. Ya, ahora necesito que me convenza a partir de qué me estás convenciendo. De que el género de música no es culpable de la sino que es la gente, Entonces necesito que en un párrafo final que me diga, por ejemplo, que no podemos estigmatizar a las personas por el estilo de música que escuchan. Pues en todo grupo de personas hay gente que puede cometer este tipo de actos. Es decir, la culpa no es del género, de este cantante, que es el reggaetón, sino que es de las personas. Es decir, tú estás convenciendo a la gente que no es culpa del reggaetón, sino que es culpa de las personas. Ya, me quedo claro. ¿Quién había llamado? ¿Qué pasó? Tú tienes que acordar, tú tienes que ser. ¿Qué dije recién? Hacemos un llamado a la gente. Ya, y debería utilizar también, sigue con esa idea, y el mismo titular incluiría esa última idea. Generar conciencia. El titular incluye generar conciencia, que la gente diga, ah, tengo que hacer esto. Pero está bien. Sí, sea más de nuevo. Profe, ¿cuándo fue el concierto? 27. 27 de se llama Centro de Capitalidad, para promover. Hay una idea que se tiene que llevar en la universidad. Chiquillos, quedan 4 minutos para que revisemos. 4 minutos para que revisemos. Bueno, te quiero ver. Hacemos un llamado a toda la gente. Sí, yo estaba viendo.
Tres minutos, chiquillos, y revisamos. Ya, pero tomar conciencia y a comprar las entradas para que no sigan exponiendo Esperen, chiquillos, esperemos un segundo. La Camila recién estaba ahí al lado tuyo. para que no se genere tanto disturbio. Desde bastante la ve ahí, Ya, yo bondeo otra como incitando, recalcando tu idea, porque ustedes al final dicen que este tipo de acciones dificultan. Por empresas, para que este tipo de acciones no ocurran, o para que este tipo de eventos no se cancelen, es importante que las personas sigan las reglas, compren sus entradas y respeten los espacios asignados. Y con eso lo terminamos. No me termina, pero sí darle razón. Es dando razones. ¿Por qué hay que hacer? Oye, ¿por qué hay que respetar? Se da una cantidad de entradas, se programa un evento para que este evento se realice de manera correcta. Hay que cumplirlo, porque si no se consigue, no se va a lograr. Estamos dando porque pudo haber llegado una acción de eso era más grande, pero que no con esas palabras. Ya que pudo haber pasado a mayor. Se olvidó. Quedan 20 segundos que tenga fuera el café. Tomar conciencia para que esto no pase a Chiquillos, estamos con el tiempo. Estamos con el tiempo. Chiquillos, vamos a hacer una revisión. Atentos. Chiquillos, atentos. Vamos a hacer una pequeña revisión de lo que tenemos hasta ahora. Vamos a ver desde distintos puntos de vista. Quienes lo vieron desde un tema más social. Y también vamos a ver un poquito la vida artística de algunos, porque los vi trabajando en arte, así que quiero ver la vida artística de algunos y cómo esto también nos va a servir para ver qué trabajo tiene que ver también el profesor Fernando. ¿Qué trabajo puede ver el profesor Fernando en arte? A ver, vi algunos grupos que están trabajando bien y vi otros que todavía les falta. Así que los que todavía les falta van a ser los encargados de identificar. Vi uno que me gustó mucho. Acá. Atentos. Vamos a ver el trabajo de Camila. Chiquillos. Vamos a ver el trabajo de Camila. Lo voy a leer. Y vamos a designar a alguien que puede identificar su función. Que podría ser Cristóbal. Ya, Cristóbal va a tener que identificar cuál de estas cuatro funciones es la que predomina en el texto de Camila. ¿Ya? Leo. Personas molestas
tras vándalos que ingresaron al concierto de Daddy Yankee. Avalancha de personas y violencia dentro del show de Daddy Yankee, donde más de 4.000 personas entraron a la fuerza sin entrada y destruyendo todo a su paso. Muchas personas molestas tras la ola de violencia y delincuencia no tuvieron la atención de las autoridades. Primero, Cristóbal, vamos viendo qué es lo que puede responder. ¿Cuál de estas 4 funciones crees tú que tiene predominancia en el texto de la mitad? Oh, me pidió, bro. No se lo va a negar. Pero intentemos sacar la idea. La segunda, ¿no? La segunda, que sería formar opinión. Para formar opinión hay una línea editorial que traspasa su pensamiento ideológico a la noticia. Y en este caso es lo que hizo Camila. Muy bien, Cristóbal. Bien, buen trabajo. Sí, necesito. Ah, pero le faltaba. Vamos a ver este afiche. Quiero que vayan viendo porque también hay que valorar el trabajo artístico de los compañeros. ¿Por qué lo hizo? Que Josefa hizo este dibujo. Tenemos este dibujo del mismísimo Big Boss que dice, a ver, pero ¿quién? Todavía no vemos quién lo va a identificar. Vamos. Catalina, ¿me podría decir? Ya, Catalina, vamos. Tenemos ahí el dibujo que hicieron de Daddy Yankee y dice, es que el título es genial. El título es Llamado de Emergencia. No, pero es genial. Llamado de Emergencia. Disturbios en concierto de Daddy Yankee. Personas sin entrada acceden al concierto. En nombre del Big Boss, respeta el esfuerzo y las entradas de los demás. Pues yo creo que las chiquillas tenían una función, pero cumplen 2. Hay 2 que predominan. Que predomina, como dijo Catalina, la función 3, que es persuadir a las personas que respeten, pero ellas también tenían otra función además, que era educar. En este caso yo creo que las chiquillas trabajaron el doble, muy bien, que trabajaron las 2 funciones, que sería, primero, educar a las personas, pero además intentaron persuadirlas. Muy bien, chiquillas, buen trabajo. Yo creo que nos queda tiempo para realizar uno más. A ver, ¿quién tiene un buen trabajo? ¿Quién? ¿Tiene un buen trabajo? Dani. Ya, está bien. ¿Cuál es la...? ¿Qué audio está más? ¿Cuál es la audio de cuatro? No, ya. Vamos con este también, el sentido artístico de los compañeros. Oye, ¿cómo les paraste? Bien, yo creo que bien. Ya encontré 2 trabajos buenos. Vamos pasando también, que son normas para un concierto. Vamos viendo el dibujo. ¿Quién hizo el dibujo, Benjamín? Bien, Benjamín, respetemos. Aplaudamos el trabajo artístico de los compañeros, también de Josefa, bien. ¿Se allá? Vamos con el texto que se llama Normas para un concierto. Como muchos notaron, en el concierto de Daddy Yankee hubo muchas aglomeraciones. También aquí verás las normas básicas para asistir a un concierto sin preocupaciones. Primero, pagar tu entrada. Segundo, respetar la fila. Tercero, respetar tu zona designada. No le pusieron cuarto. Yo creo que cuarto, pasarlo bien. Si cumplimos con las 3 normas, cuarto, pasarlo bien. ¿Quién es capaz de identificar cuál es la función que tiene? Promover una idea, formar una opinión, persuadir o educar. Educar, principalmente la función que tienen los compañeros es educar. Muy bien. Muy bien. A partir de esto, vamos a hacer una breve síntesis antes de que pasemos a la reflexión. Vamos a hacer una pequeña síntesis antes de que pasemos a la reflexión. Lo primero, aquí varios grupos trabajaron funciones distintas. ¿Cuáles creen que fueron las funciones más complejas? Persuadir dicen que fue una opción compleja. Promover y persuadir porque como que no poner la idea. Promover y persuadir puede confundirse. ¿Cómo podríamos diferenciar promover de persuadir? Que lleva a... te hace pensar lo que uno quiere y persuadir lo contrario. Vamos a darle... Bien. Te lleva a pensar lo que uno quiere. Chiquillos,
Vamos a hacer la diferencia aquí también sobre promover y persuadir, porque me di cuenta de que fue quizás lo que más nos costó. Promover consiste en la insistencia de una idea o concepto para que éste se quede en nuestra cabeza, pero es a través de la insistencia. Cuando yo insisto, ¿necesariamente estoy dando razones para que pase algo? Por ejemplo, si yo le digo a Amanda, hay que comer frutas, hay que comer verduras, ¿le estoy dando razones? Pero por ejemplo, si yo de camino a su casa pego letreros de que hay que comer frutas y verduras, le paso afiches de que tiene que comer frutas y verduras, me hago unas tarjetas de presentación con fotos de frutas y verduras, yo estoy insistiéndole para que haga algo. ¿Le estoy dando las razones de por qué es bueno comer frutas y por qué es bueno comer verduras? No le estoy dando razones, estoy promoviendo mi idea. Mi idea es que usted consuma un producto, frutas y verduras. Estoy insistiendo. Quizás promover, para los que les tocó el número 1, era la más difícil, porque yo creo que para promover una idea necesitamos mayor extensión. Un texto quizás más largo. Pero persuadir, ¿en qué se diferencia? Persuadir es convencer. ¿A partir de qué? De argumentos. ¿Por qué es bueno comer frutas y verduras? Pregunto a ustedes, ¿por qué es bueno? Para la salud. Es bueno para la salud. ¿Por qué también podría ser bueno? ¿Ah? Porque son alimentos que tienen distintas vitaminas. ¿Ah? Tienen calcio, tienen hierro, que nos aportan a la salud de las personas. Estoy dando razones. ¿Quiénes son deportistas? Cristóbal, Benjamín, Tiare, que hacen deporte. Frutas y verduras son sumamente importantes para su alimentación balanceada. ¿Recuerdan cuando hicieron el taller de alimentación saludable? Cuando algunos estaban cambiando las barras de cereal por fruta. Es importante, ¿por qué? Porque también personas que hacen deporte y personas que están en crecimiento les va a servir para la alimentación. ¿Quién les hace biología? La profe. La profeca, tarea para la casa, preguntarle a la profeca cuál es la importancia de esto. Pero yo ya les di algunos. La importancia de la alimentación saludable. Le di razones. ¿Qué intenté hacer? ¿Promover mi idea o persuadirla ahora? Persuadir. Pero con la segunda, ¿qué hice? Persuadir. Ahora le intenté persuadir. ¿Por qué ven acá que le intenté persuadir? ¿Qué fue lo que hice? Le dio razón. Le di razones para qué. Para que ella coma y se alimente bien. Yo solamente di motivos. En este caso, persuadir, yo doy razones, motivos para convencerte de que pienses de una forma, que actúes de una manera. En este caso, que comas fruta. El otro es por medio de la insistencia, la repetición, para que se nos quede en la cabeza. Esa es la principal diferencia. Emi, ¿quedó más claro? Vicente, chiquillos, cualquier duda, igual vayamos preguntando, pero vamos a hacer un pequeño cierre de esta actividad para sintetizar. Lo primero, recordemos todo lo que hemos hecho a lo largo de esta clase. Primero, a la hora de producir textos, es decir, a la hora de escribir, ¿qué habilidades necesitábamos para poder escribir este tipo de textos? ¿Qué teníamos que saber hacer para poder escribir? ¿Ah? Promover, informar. Primero teníamos que conocer las funciones. Si no conocíamos las funciones, ¿podríamos haber hecho esta actividad? No. Y a la hora de escribir, ¿qué tenemos que poder trabajar para escribir? Por ejemplo, recuerdo el trabajo de la Tiare. ¿Qué fue lo que tú dijiste que tenías que cambiar? El orden. El orden de la frase. Una de las cosas que tenemos que hacer para escribir es también saber ordenar nuestros conceptos, nuestras palabras, nuestras ideas. Tenemos que saber ordenar nuestras ideas. ¿Podemos elaborar este tipo de actividades si no estamos acostumbrados a escribir? No, tenemos que trabajar eso. Y lo otro, como dijo Benjamín, también hay que manejar los conceptos. Segunda pregunta, ¿cómo podemos lograr identificar estas 5 funciones? ¿A partir de qué podemos identificar estas funciones? ¿Hay un concepto? Se me lo dijeron en el otro curso, vamos a ver si aquí sale. ¿A partir de qué podemos identificar cuál es la función que tiene cada texto? La manera en la que expresa. La manera en la que se expresa bien. ¿Ah? El contexto en el que estamos utilizando ese tipo de, por ejemplo, palabras. El contexto en el que se desarrolla el texto. Pero hay otra, son las palabras
más fuerte. Palabras clave. Hay palabras clave que nos permiten identificar si estamos hablando de una función o de otra. Por ejemplo, un texto que me gustó mucho fue el de Camila, que tenía como finalidad formar una opinión. Voy a repetir la lectura y podemos ir identificando palabras clave. Recordemos que esto parte desde su punto de vista. Personas molestas tras vándalos. Ese es un concepto negativo. Es un concepto bastante negativo, bastante fuerte. Tras vándalos que ingresaron al concierto de Daddy Yankee. Solamente con eso yo digo, Camila me está dando su opinión. Es totalmente personal. No está buscando informar, me está transmitiendo una información. Y eso es identificar las palabras clave. Todo texto tiene palabras clave que tenemos que lograr identificar. En las noticias, ¿qué otras palabras claves tenemos? Vamos a verlo en la clase del próximo martes. Podemos identificar información como qué fue lo que pasó, cuándo pasó, qué es lo que ocurrió, cuándo, cómo, por qué pasó. Todo texto tiene sus características que vamos a ir viendo a lo largo de la unidad. Y la última pregunta que nos va quedando es, miremos, ¿por qué crees que entender estas funciones, es decir, informar, formar opinión, promover, educar y persuadir, ¿por qué creen que estas funciones facilita nuestra lectura de textos de medios de comunicación? ¿Por qué creen que saber cuáles son las funciones y poder identificarlas nos va a servir a la hora de leer? Porque así entendemos el contexto de lo que nos están diciendo. Primero, porque así entendemos el contexto de lo que estamos leyendo. Bien. Sabemos la intención que tiene. Conocemos la intención del texto. Por ejemplo, si estoy leyendo una columna de opinión, ¿me serviría saber que ese texto tiene como finalidad de informar? ¿Qué función estaría cumpliendo una columna de opinión? ¿Formar opinión? Está formando opinión y también podría ser persuadirme sobre algo. Conocer el tipo de texto y conocer sus funciones facilita la lectura. Es mucho más fácil entender un texto cuando yo ya sé cuáles son las funciones predominantes. Así que, a partir de estas funciones, ¿qué tipo de texto creen que vamos a ver la próxima clase? Informar. Textos que buscan informar, es decir, textos informativos. Bien, próxima clase vamos a ver textos informativos, noticias, reportaje, editorial. Vamos a ver los principales informativos y después nos vamos a tirar a los textos de ¿Formar opinión? opinión. Bien, chiquillos, estamos con el tiempo, ¿ya? Chiquillos, vamos a completar los que faltaron con la actividad. Vamos a dar tiempo para que la terminen. El resto vamos a pasar haciendo una revisión, ¿ya, chiquillos? Así que continúen con la actividad. Aprovechando el tiempo, continúen con la actividad, chicos.